La tercera iglesia de las 7, hermanos, que están escritas. En algún momento Pérgamo, hermanos, fue una ciudad muy reconocida. Con el paso del tiempo, hermanos, ha sido borrada, gloria al Señor. Y hoy en la actualidad está ubicada en Turquía, gloria al Señor. Pérgamo está en Turquía. En algún momento, hermanos, se consideró la capital, gloria al Señor, de Éfeso, gloria al Señor. Me llama la atención, hermanos, que en este pasaje el Señor le habla algunas cosas buenas, como ha venido hablándole a las demás iglesias, y le dice, empezando, gloria a Dios, estén atentos tus oídos a lo que a continuación voy a hablarte. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, gloria al Señor, ¿verdad? Parece que no contaran las cosas, hermanos, pero sí cuentan, gloria a Dios. A veces el lugar donde estamos ubicados cuenta el retener lo que nosotros somos. Ahora, morar entre cristianos es fácil, retener el testimonio, ¿verdad? Cuando habemos, ¿qué diré yo? Una colonia como esta y habemos, la mayoría somos cristianos, es fácil retener el evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos que son creyentes, cristianos. Pero, hermanos, qué difícil es retener la doctrina, o es decir, la enseñanza del Señor en un lugar donde no hay creyentes, donde son pocos los creyentes. Es decir, voy a cambiar la versión, hermanos, donde chocamos en cuanto a religión o a enseñanza. No es tan fácil. Es decir, si te invitan a una casa y esa familia es católica y tú eres cristiano, desde que llegas a ese lugar, como que te empiezas a sentir incómodo porque pues no estás entre familia, ¿no? Y una de las cosas que el Señor ahora sí ¿cómo es la palabra? Felicita a Pérgamo, porque esa iglesia, gloria al Señor, estaba ubicada. Miren, hermanos, hay una parte que es bastante delicada, gloria a Dios. En el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras. Es lo que ahora les decía, hermanos. Dios estaba calificando a Pérgamo muy bien, porque en el lugar donde moraba, ¿qué dice que es? Donde está el trono de Satanás. Y ahí, hermanos, aclaremos ese punto. Si desde ahí Dios le está diciendo a Pérgamo, oye Pérgamo, te felicito porque has retenido mi nombre. Dice, número 2, no has negado mi fe y sé que estás en medio del trono de Satanás. Ahora califica la palabra del Señor, hermanos, que nosotros debemos retener la fe de nuestra doctrina, no solo con los creyentes, sino con los que no son creyentes. Ahora, hermano Miguel, sabemos que los católicos no encajan con nuestra doctrina, con nuestra enseñanza, pero no creo que solamente se les derive a ellos el trono de Satanás, ¿verdad? Porque sería totalmente erróneo. Bueno, chocamos con la otra religión, los testigos de Jehová, chocamos contra los mormones, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son diferentes creencias, diferentes doctrinas, pero tampoco, hermanos, podemos decir que son trono de Satanás. Sin embargo, ¿por qué? Esa es una de las cosas que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué Dios le dice a Pérgamo que estaba ubicada en medio del trono de Satanás? Entiendo que Pérgamo, en la actual Turquía, está gobernada por Roma. Y Dios le dice a Roma que es la gran ramera. En ese tiempo, Roma gobernaba a esta ciudad. Ahora, adelante dice, gloria al Señor, dice, entre ellos, hermanos, entre ellos, fue en el tiempo en que mataron a Policarpo y mataron a
Antipas o Antipas, como lo quiero te llamar, fueron asesinados como mártires. ¿Por qué? Porque adelante nos especifica y nos clarifica que en ese tiempo le dieron el lugar a la doctrina de Balaam, así dice, Balaam. ¿Cuál era esa doctrina? ¿Cuál era esa enseñanza? Ellos enseñaban, número 1, que el adulterio no era pecado. Número 2, que la fornicación no estaba penada en la ley. Es decir, que ellos podían vivir de esa manera. Pérgamo estaba ubicada en medio de esas leyes. Es por eso que era difícil retener la enseñanza del Señor. Ahora viene otro punto, hermanos, de los que tal vez vamos a detenernos unos 10 minutitos. Dice, hablamos de adulterio, de fornicación, abajo también en unas partes que son traducidas como laxivias, lujurias, entre ellas. Pero también menciona en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Y eso es para nuestra enseñanza, para nuestra doctrina, que doctrina quiere decir enseñanza, hermanos, no nos corresponde, porque Dios no lo aprueba. Entonces, ¿cómo entendemos la situación que vivía Pérgamo? Imagínense, estaba ubicada en el lugar donde el adulterio, la fornicación y los sacrificados a los ídolos, para ellos no era pecado, era una costumbre, era común, podían hacerlo. Entre ellos estaban calificados en esa ciudad los 12 dioses de los que más se han hablado, Zeus, Atenas y otros más, que eran los que se favorecían ahí. Y ellos comían, iban al culto y tal vez participaban de la mesa de los ídolos. Y es por eso que el Señor le dice a Pérgamo, oye Pérgamo, yo entiendo que tú has sido fiel porque has retenido mi nombre, has tenido fe. Pero también estoy seguro, hermanos, que el mensaje va directo a la iglesia pagana. Es decir, todas estas cosas componen a una iglesia pagana. ¿Y qué pasaría o qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, la palabra nos está dictando a través de la enseñanza a Pérgamo que nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de tales cosas. Y surge una pregunta aquí que en alguna ocasión me la hicieron. ¿Es malo comer tamal de velorio? Hermanos Hannes, ¿es malo comer tamal de vela? Y nos quedamos, ¿no? Y esta persona fue una persona nueva y me dice, ¿por qué los cristianos no comen el tamal de los 9 días? Ni de los 40 días. Dice, ¿por qué no lo comen? Pero el día que está el cuerpo presente, sí lo comen. Sí es lo mismo. Vela con vela. La única diferencia es que ahí está el cuerpo, pero los tamales siguen siendo los mismos. ¿Por qué lo comen? Y parece que fuera muy sencillo de responder. Pero si nosotros nos vamos a lo básico, es cierto, hermanos. El mismo tamal es el mismo tamal. Sin embargo, hay algunas cosas que no cuadran. ¿Como cuál? Porque de 9 días le están rezando, le están haciendo oraciones. Las oraciones hacen que esto se dedique a los muertos, gloria al Señor. No a Dios, sino a los muertos. En algunos mencionan a María, otros se lo dedican a diferentes. Es más, cuando tú le oras a una sola cosa durante algunos días, se lo estás dedicando, se lo estás entregando. Entonces es cuando viene el Señor y dice, no puedes comer con los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? O a los muertos, porque se nos está rindiendo primero a ellos y luego tú lo estás tomando en acción de gracias. Y eso es lo que no entra en nuestra enseñanza. Dice, sí, pero yo no le hallo diferencia. Digo, sí hay diferencia. Tal vez para tus ojos no, pero para el Señor sí.
porque Él demanda que todo sea para Él. Ahora, no es tanto el comer, sino el abstenerse de comer. La obediencia, porque tú si sabes que Dios dice aquí que es malo y lo haces, estás cayendo en pecado, porque ya estás desobedeciendo a la doctrina del Señor. El apóstol Pablo en algún punto de esto dice, bueno, si el comer carne le es ocasión de caer a tus hermanos, pues no lo comas, porque es mejor no comer que comer y hacer caer a tus hermanos. Es decir, hermanos, ¿qué pasaría, hermano Miguel, si nosotros caemos en el desierto de Arizona? Y estamos 3 días, y vamos 3 días, 72 horas, no has comido, no has tomado agua, y de repente te encuentras a una persona y te dice, este es un tamal de los 40 días, y te lo deja. ¿Lo comerías o no lo comerías? No, porque ya sabemos. Y tú le acabas de decir al Señor, Señor, mándame comida, y te aparece eso. No, porque también el enemigo es bueno, yo pienso, ¿no? El enemigo es tramposo. Ahora, si me lo dan y que no me lo digan, no sé, entonces sí me lo puedo comer porque no sé, no pregunta cómo ir a la carnicería. ¿Degollaron el animal o me voy a comer la sangre? No preguntar mejor. ¿Saben qué me encontré en la Biblia? Me encontré este versículo que dice, oye, no indagues acerca de lo que vas a comer. No indagues, solo dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a investigar de dónde viene, cómo lo hicieron, cómo lo mataron y todas estas cosas, ¿no? Ahora, hay una anécdota que en referencia a estos hermanos que dice, ¿no? Alguien, un náufrago se fue al mar y allá se le hundió la barca y él quedó flotando como pudo, llegó a la orilla de una isla. En esa isla no había nada, no había balsa, nada. Y de repente se comienza a orar a Dios, comienza a orar, Señor, sácame de esta isla. Y comienza a buscar al Señor. En una de esas Dios le habla y le dice, yo te voy a sacar de aquí. Yo te voy a sacar de aquí. Y de repente, hermanos, a los 2 días, ve un barco allá y le comienzan a decir, ¡hey! ¡Súbete! ¡Vente! No, dice, Dios me dijo que me va a sacar de aquí. Y a los 15 días pasa un pesquero en una lancha y comienza a hacerle de señas. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué haces aquí? No, Dios prometió sacarme de aquí. Y resulta, hermanos, que enferma de muerte y se muere. Y cuando se muere se encuentra con Dios. Y lo primero que le dice es enojado, Señor, tú me engañaste, me dijiste que me ibas a sacar de ahí y no me sacaste. El Señor le dice, a las 24 horas que tú me oraste, yo te mandé un barco, luego te mandé una lancha. El problema no fue mío, tú no te quisiste subir. De repente, hermanos, nosotros caemos en situaciones como estas, que de repente son sencillas, pero que tenemos que estar despiertos. Pérgamo no era fácil su tarea, sin embargo Dios lo celaba, es decir, con un sentimiento como es el del Señor, que dice que es celoso, pero no en la acción que nosotros los hombres o mujeres celamos. No es el mismo celo, alguien dijera, es el mismo. No, no es el mismo. Dios no es como nosotros, Él no tiene sentimientos acerca de la carne, gloria al Señor. Él es espiritualmente, es decir, la dedicación. El Señor, hermanos, es tan delicado que a veces las acciones a Él lo ofenden, es decir, los gestos, las actitudes, y normalmente nosotros no nos damos cuenta. No sé, hermanos, pero esto que voy a decir ya entra en el parámetro del Señor. Esto ya entra en el anhelo del Señor con nosotros. De repente el Señor te insta a que te levantes a orar, te insta a que te levantes a buscarlo. Y nosotros, sabiendo que es Él, muchas veces nuestro cuerpo está cansado, se nos hace pesado, y sin darnos cuenta, lastimamos al Señor.
¿Saben por qué? Porque Él todo el tiempo está dispuesto. Amén. Pero nosotros somos débiles. Así dice la palabra. A la verdad el espíritu está dispuesto, presto, pero la carne es débil. Pero hermanos, no nos damos cuenta que estos sentimientos lastiman al Señor. Y por eso le dice a Pérgamo, yo sé que moras entre esta doctrina, entre esta enseñanza. Has guardado mi fe. Miren, hermanos, la situación de ese tiempo no era tan fácil, porque el Señor mismo se lo dice. Aún sabiendo que Antipas o Antipas ha sido muerto por causa de mi nombre, tú no me negaste tu fe. Pero adelante el Señor dice, pero tengo unas cosas contra ti. Hay detalles en tu vida y te los voy a decir. Has comido de lo sacrificado a los ídolos. Has entrado en la doctrina de Balaam, dándole a Balaam, es decir, dándole gloria a Balaam. Y realmente, hermanos, sigamos leyendo, a lo mejor nos dé otra opción. Dice, retiene mi nombre donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí miren, hermanos, tienes ahí a los que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Es decir, que aquí encontramos otro detalle. Tus actitudes pueden servir de apoyo a otro, o pueden servir de tropiezo. Por eso Santiago decía, qué importante es el sí o el no. Dice, no tengas una palabra en medio. Dice, pues que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nosotros decimos que no, y ese no ya fue tropiezo del otro, porque ni lo hiciste ni lo dejaste hacer. Ahora, qué importante es aquí esto, hermano, porque en medio de ella tenía esta doctrina. Ahora imagínense, hermanos, nuestra iglesia con una doctrina, una enseñanza diferente a esta. Que yo vengo y enseño y digo, hermano, no es bueno comer a los ídolos. Y que suba otro hermano y diga, hermano, podemos comer de los ídolos. Y de repente yo vengo aquí y digo, hermanos, es necesario casarse, porque si no están en fornicación. Y viene otro y sube, hermano, pueden vivir así, no pasa nada. Puedo llegar yo y decir, hermanos, el rapto se acerca. Y como está saliendo hoy, no, el rapto solo es una mitología o una parábola. No lo va a ser. De repente, lo que decía el hermano es un punto importante. Decía, pues tú buscas a Dios, pero no estás próspero, estás bendecido, pero no estás próspero. Entonces, aquí hay una contradicción. No es posible. Y el hermano decía, y que ahí nos consolamos, ¿no? Pero los del Antiguo Testamento, todos fueron ricos. Todos, sí, pero había leyes, gloria al Señor. Y nuestro tiempo, eso era para ellos, eran israelitas, nosotros somos gentiles. La Biblia a mí me dice, claro, por gracia soy salvo. Y si mismo Salomón dijo, Señor, no me des riqueza porque a lo mejor me olvido, tampoco pobreza porque a lo mejor te niego, manténme del pan necesario que es tu palabra. Óigame, hermano, no necesitamos, gloria al Señor. Amén, aleluya. Aunque ciertamente las bendiciones materiales son necesarias, hermanos, atrás lo vimos en la pasada iglesia. Dice, tú eres pobre. Y el Señor le dijo, pero eres rica. Entonces, hermanos, muchas veces la gente, con tal de ver las cosas a su manera, y gloria a Dios por los que les da un carro, 2 carros, 3 carros, 5 carros, 20 carros, y cuando quiera que Dios nos bendiga, nos prospere, gloria a Dios por ellos. El problema más grande va a ser para ellos, porque muchos lo tienen y no lo comparten. Entonces no viven en amor, están en problemas, gloria al Señor. Ahora, en medio de esta enseñanza, ¿por qué se hace difícil el Evangelio? Hermano Aboite, ¿por qué nosotros los cristianos siempre estamos
Siempre estamos aislados, somos los que más mal caemos, somos los que no cuadran con los demás, son los que no encajan con los demás. Miren, yo he visto un testigo convivir con un católico. Conviven, se llevan re bien, pero no he visto convivir a un evangélico con un católico. Tampoco he visto convivir a un evangélico con un testigo. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que sucede? Cuando tocan tu puerta, tú ya estás a la expectativa de qué es lo que van a decir y nos vamos a contradecir. O a la viceversa, tú vas y le tocas la puerta a uno de ellos, ya están alistándose, porque saben que viene un evangélico a visitarte, se van a truncar con la palabra. No he visto convivir a un evangélico con un impío en todas sus áreas. De hecho, si hay 5 impíos y hay un cristiano, ya no hay comodidad. A lo mejor nosotros como cristianos lleguemos a estar ahí, pero no hablamos, no participamos, no estamos de acuerdo con ellos. En lo mínimo, no hay comunión. ¿O sí? No hay. Pero solo somos nosotros. Los demás sí conviven. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una doctrina que no es del Señor. Tienen una enseñanza que no es de Dios. Y difícilmente alguien que tiene una doctrina en el Señor va a poder convivir. Es el punto cuando el evangelio se vuelve difícil. Porque los cristianos son los más mal mirados. Son los más criticados. Son los que ante la sociedad nos tienen como revoltosos, como gritón, como ocasionando problemas. Hermanos, y no sé qué tanto les preocupa a la gente la situación de la iglesia, que sacan reformas, ahorita están reformas, que quieren prohibir las campañas, que quieren prohibir los cultos públicos, que ahora ya no le puede subir volumen muy duro porque ya vas a entrar en una penalización, y solo con los cristianos. La cantina está a un lado, amanece con aquel ruidero, no le dicen nada. Qué triste la situación. Sin embargo, es por retener la fe del Señor. Es porque nosotros retenemos la fe de Cristo, gloria a Dios. Y saben, hermanos, Dios le dice a Pérgamo, si tú logras esto, si tú pasas esto, si tú te atreves a vencer esta situación, te voy a dar una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre escrito que solamente tú y yo vamos a conocer. Óigame, hermano, en esto es que me motiva el Señor, porque te está diciendo el Señor en esta mañana: Miguel, Hanner, si aguantas la presión en medio de esta sociedad donde la gente adultera, fornica, adora ídolos, come los sacrificados, mora a Satanás, estás en medio del trono de Satanás, pero si vences, pero si lo logras, te voy a dar una piedrecita, y en esa piedrecita ya no te vas a llamar Miguel Ángel, ya no te vas a llamar Petra, te vas a llamar el nombre que yo te voy a poner, donde solo tú y yo vamos a conocer. Y es cuando se cumple: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, gloria al Señor. Oigan, mi hermano, ¿a poco no les da alegría, gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿A poco no les motiva a ustedes saber que estamos en medio de una miserable sociedad? ¿A poco no? Estamos caminando encima de la mugre, hermano. Estamos caminando encima del horror. Y estoy seguro, hermanos, que en México ya se propasó, ya está peor que Sodoma y Gomorra. La verdad, hermano, está en una situación tan crítica que Dios no lo ha desaparecido en México. Ha sido porque todavía hay un remanente que dobla rodillas ante su presencia, Dios, que no se han inclinado ante Baal, porque en serio, hermanos, estamos viviendo una miseria de apostasía que totalmente, hermanos, escúchenme bien, deseo en el Señor que ustedes retengan esta enseñanza, lo retengan. Hermano Miguel, se va a poner más crítico, se va a poner más duro.
Hoy le dicen a mi hermano que está bendecido pero no está próspero. ¿Qué lógica tiene esa palabra? Y han olvidado la cruz de Cristo y hablan de la prosperidad. Le pregunto a usted, para dejar claro este punto, hermano Hanner, ¿la iglesia primitiva fue rica como Abraham? No. Miren, hermanos, me parece que hay mucho contraste. Les voy a decir, miren, dice que Abraham le dice a Lot, hasta allá, es mío. Escoge. Moisés, Jacob. Pero la iglesia primitiva tenía esas posibilidades. Le voy a decir algo, hermanos. Dice que Pedro estaba en Roma pastoreando y Pablo estaba con los gentiles. Y una ocasión, dice Pablo, hay que bendecir a los hermanos de Roma. Y dice que preparó una embarcación donde le mandó provisiones porque los hermanos en Roma estaban padeciendo de hambre. ¿Por qué la gente de hoy viene a decirnos que busco a Dios, voy a tener la millonada? Si esa iglesia, todos dicen que sus bienes, lo que ellos tenían, lo presentaban, lo vendían para darle a los pobres. ¿Por qué la iglesia de hoy viene y dice que tenemos que tener dinero para hacer constar que Dios está con nosotros y somos prósperos? No con eso estoy diciendo, hermanos, que vamos a vivir miserables toda la vida. No, no. Pero el Señor nunca nos dejó. El Señor siempre nos sustentó. Si la iglesia primitiva hubiera sido rica, hubiera sido una iglesia bien portada, con billetes, ¿ustedes creen que iban a dejar a Pedro en la cárcel? No. Lo sacan. Y dice que Pedro, desde que lo metieron, la iglesia no hizo otra cosa, encerrarse, y comenzó a orar, porque no había remedio, no había cómo. Es esa iglesia primitiva, somos nosotros, ese es nuestro linaje, somos descendencia de ellos. Aleluya. Y saben, hermano, ¿por qué razón? No porque, hermano, oíste, no porque Dios no te quiera prosperar, no porque Dios no te pueda bendecir, no, sino porque el Señor nos está diciendo a nosotros que todo esto es pasajero, nuestro trono es venidero, es en el cielo, no es aquí. Dice él mismo, dice, hacer tesoros en el cielo. Dios, aleluya, así es. Pues, ¿qué pasaría si esta iglesia, no, Jesús viene, casa de oración, Jesús viene, Dios nos llega en un momento, le revelara a usted, cómprate este boleto de acá, mira, esta es la serie que va a salir premiada, 40 millones de pesos. Órale, y vas y te lo compras, y te está hablando el Señor, y te lo ganas. ¿Qué sería de nosotros con 40 millones de pesos? Segurito estoy. Lo primero que haríamos es construir un gran templo. Lo haríamos. Construir un gran templo. Ponerle las mejores cosas. Invitar a la gente que viene. Pero estoy seguro que esa comodidad nos dejaría de estar pegado al Señor. ¿Por qué? Porque quieras que no, cuando si nomás hablemos de lo poquito que Dios está drenando, que este es sustento. Dice que el sustento nunca va a acabar. El sustento es el que te trae el Señor todo el tiempo. Y date cuenta bien, hermanos, no es que Dios no te quiera prosperar. El asunto es que no te da de más, pero tampoco te hace falta. A veces dices, bueno, tengo 1,000, ¿no? 1,000 es lo que gasto en la semana, tengo 1,000. Gasto 1,500, pero tengo 1,000. No sé qué pasa en la semana, pero Dios reduce el gasto y gastas lo que tienes. Amén, aleluya. Esto te hace entender que es el sustento del Señor. Y nos va a tener así. A lo mejor te conceda esto y lo otro, porque sean cosas necesarias dentro de su obra. Pero que digamos, yo voy a ser como Jacob y yo, no, hermanos. Imagínense estos hermanos entran a Cash Luna, Guillermo Maldonado y una gran serie de predicadores
Todo el mundo los critica por la forma en que han prosperado materialmente. Ahora, ellos vienen y te desglosan una enseñanza en la palabra que hay que ser próspero. Sí. Y no está mal si Dios no lo diera. No está mal. Pero ¿qué pasaría si esas iglesias, tú llegas y les das enseñanza de la iglesia primitiva? ¿Qué pasaría a esas iglesias si tú los instas a caminar como la iglesia primitiva? ¿Será que estarían llenos sus templos? Si ellos pueden topar a la viuda, pero no la apoyan. ¿Vieron lo que pasó en Guatemala con lo del volcán y todo eso? Salió el hermano Cayuna ahí pidiendo ayuda. Digo, bueno, oye, ¿por qué pides ayuda? Si tú tienes un movimiento terrible, grande, a nivel mundial se puede decir, porque parte de México está abarcado por ellos. Oye, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no te comunicas con ellos? ¿Saben qué, hermanos? Ahora sí, así como han bendecido, ahora sí, necesito carros, necesito camionetas, vamos a vender y vamos a apoyar a Guatemala. ¿Dónde queda la enseñanza? Y eso es lo que tenía la iglesia primitiva. No tenía dinero, no tenía una posesión económica muy grande, pero ¿saben lo que tenían? La prioridad es de apoyar a las viudas, al huérfano que ayudaban, los sostenían, así dice la Biblia. Y es lo mismo que le está diciendo a Pérgamo. Pérgamo, te conozco. Pero una de las cosas que Dios le encarga, dice, tienes dos cosas en tu contra: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran fornicarios, fornicaban, vivían ahí en pecado. Y los de Balaam comían a los muertos, a los ídolos. Imagínense, hermanos, que miráramos a los cristianos el 2 de noviembre, el día 1 y el 2 de noviembre, participando de la mesa de... Le digo a ella, porque me dice, oye, necesitan un traje para Mateo del 2. Nada, ¿qué traje ni qué nada? Mete a Mateo a su casa y que no salga de ahí, y se acabó el problema. Y ese mismo día, hermanos, que pasó, vi salir de la escuela una muerte, pero tan de este tamaño, que lo subieron a un taxi y lo empezaron a despedazar. Lo traían hasta vestida de novia. Oiga, mi hermano, están enseñando maldiciones a nuestra niñez. Los están instando a que, imagínense, los niños así, ya andan haciendo altares. O sea, aparentemente la sociedad no tiene nada que ver, pero esa es una adoración. Y no es adoración a los ídolos, es adoración a los demonios. Es una cosa más terrible. Por eso, hermanos, a nuestros niños en la escuela hasta son mal mirados. No tienen problema con los demás, tienen problema con los cristianos. Porque ¿qué es lo que hacemos los cristianos? No van y no van. No nos han hecho nada, porque hasta el día de hoy, hermanos, no hay una reforma que diga que eso sea necesario. Esa ha sido una costumbre que ellos mismos han inventado. No está estipulado como una reforma. Pero si no, hermanos, ya tuviéramos problemas. Ya tuviéramos detalle. ¿Por qué razón? Porque no encajamos con ellos. Y la verdad, hermano, hasta nuestro nombre lo dice, protestante. Ese es nuestro nombre auténtico, protestante. Pero si protestamos es porque están fuera de la ley del Señor, fuera de la gracia y del dominio del Señor. Y saben, hermanos, termino diciéndoles, gloria a Dios, que algún día se va a acabar esto, pero que muchos creyentes cristianos, en el último periodo que es este, muchos se van a alejar del camino del Señor, como lo están haciendo. Y es cumplimiento de la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso no es lo preocupante. Lo preocupante es lo que dice a continuación: aún es de los escogidos. Y realmente, hermanos, estoy seguro que dentro de nuestra iglesia hay gente que come los sacrificados a los ídolos. Hay, hermanos, hay. En esta
en este tiempo que hay gente que se involucra en tales casos. ¿Por qué? Eso ocurre cuando ya no hay temor, cuando ya se quitó el temor. Y eso es lo que se le había quitado a Pérgamo. Por eso el Señor le dice: ay, Pérgamo, yo te amo, yo te quiero, pero te estás convirtiendo en una iglesia pagana. Es lo que no debes hacer. No debes retener la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, porque las aborrezco, le dijo el Señor. O sea, huye de ellas. Y es más, hermanos, ¿por qué creen que se lo dice a Pérgamo? No lo dice a nosotros. Tal vez no seas un teólogo, un profeta, un apóstol, evangelista o maestro, pero eres un siervo de Dios. Huye de estas cosas, guárdate de estas cosas y verás prosperar tu camino. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, y le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gloria al Señor. A ver, hermanos, pasen para que yo lo